y abrir los informes. ¿Sí? Bueno, entonces, les estaba hablando de las estadísticas. Cuando hablábamos de las estadísticas, de las tareas que más desarrollamos los trabajadores sociales, tenemos, según esta encuesta, el informe social se encuentra en tercer lugar, ¿no? La primera son entrevistas, segunda orientación, asesoría de derivación, y en tercer lugar la elaboración de informes sociales. Entonces digo esto como para que nos situemos sobre la importancia y podamos dimensionar, que es algo, una cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, dice que el 49% respondió de una manera muy frecuente, realiza informes sociales. El 33% de una manera frecuente. Y apenas el 4% dijo que nunca hizo informes sociales, que no hacen informes sociales. Es decir, que es algo que forma parte de nuestro ejercicio y cotidiano profesional. De ahí la importancia y la centralidad que tiene el poder estar en condiciones de problematizar qué vamos a escribir y qué contenido va a tener nuestro informe social. Porque es algo que vamos a hacer de forma permanente. ¿Okay? Nos sitúan un poco sobre en qué lugar estamos parados dentro del colectivo profesional. Entonces, por ahí, en lo que es el desarrollo teórico, antes de pasar a la práctica, ¿no? Y para que vean que ya les había dicho anteriormente, ¿no? No analizar los problemas bajo esta cuestión desde el lugar de responsabilización de si está grabando, todo perfecto. Sí, Jazmín, decinos. Habilitar micrófono. Hola. Sí, esto que recién... ¿Me escuchan bien ahí? Hola. Bien. No, esto que recién comentabas vos, de Sí, que perfecto. el 90% de los trabajadores sociales se desarrollan en instituciones del Estado. Quería por ahí si podías como explayar un poquito en esto de qué rol jugamos por fuera de esas instituciones, o sea, o dónde nos podemos desempeñar, porque por ahí es algo que en la forma del trabajador social por fuera del Estado y qué rol cumple el informe ahí, porque por ahí hemos visto muchos informes por fuera, digamos, de las instituciones estatales. Bien, yo en lo particular nunca trabajé por fuera del Estado, sí, pero sí conozco las experiencias de otros colegas. En general hay asociaciones, mutuales, entidades, también sé de hospitales, clínicas privadas, que suelen contratar a los trabajadores sociales y que forman parte también de la institución. Organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Que suelen tener trabajadores sociales. Y en estos casos, no solamente esto, sino que, generalmente, por ejemplo, en las mutuales tienen que ver con el otorgamiento de una cobertura de salud, tienen que ver con el acceso a determinado beneficio o prestación, o también el acompañamiento frente a determinadas situaciones coyunturales de la vida, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tránsito o el acompañamiento oncológico, tienen como distintas aristas, ámbitos privados, ¿no? Lo mismo que, en instituciones, en ONGs o en fundaciones y todo lo demás, tiene mucho que ver a veces el rol con el desarrollo de proyectos colectivos, ¿no? Dentro de la institución, de promoción de determinadas actividades en función de el haber detectado determinadas problemáticas que se presentan y que abordan esas instituciones. Así que en general es así. Lo que sí creo que tenemos una deuda pendiente tiene que ver con el ejercicio independiente de la profesión. Esto siempre lo digo y lo problematizo. En general no es valorado como jerarquizado
el quehacer del ejercicio profesional, ¿no? No iría nunca no pagarle, o al médico, por ejemplo, ¿no? Y tiene un saber específico sobre determinada situación. En cambio, los trabajadores sociales como que nos hacen preguntas sobre gestión, por ejemplo, acceso a programas, a nadie se le ocurre pagarlos. Digo, eso es algo que digo, es para problematizar, ¿no? En general, porque hace, digo, determinado saber o determinada facilidad y todo lo demás, ¿no? Y en general, digo, no solemos cobrar esas consultas, o incluso hasta la gestión de determinadas cosas, ¿no? Ay, vos que sos trabajador social, vos seguramente sabés, ¿no? Eh, bueno, eso no está como, digo, muy jerarquizado y muy visto, y hace a un conocimiento específico de determinadas cosas, ¿no? De determinados recursos y de determinadas orientaciones también, ¿no? Entonces, bueno, es una deuda, realmente, es una deuda. Tengo una colega que tiene una consultoría en trabajo social, y la verdad es que le cuesta mucho, ¿no? Que dentro del resto de la visión de la sociedad se rol y decir, bueno, pero vos trabajar ¿para qué podés? Digo, ¿para qué sirve, no? Entonces digo, eso nos ocurre también como colectivo profesional. Espero que esta nueva generación de profesionales puedan problematizar este tipo de cosas. Me parecen como re interesantes, de verdad. Bien, espero, Jazmín, haber respondido un poco la consulta. Bien, entonces, bueno, retomando esta cuestión, tenemos que entender que esa situación problemática que se manifiesta en la vida de su usuario está íntimamente ligada con la cuestión social, ¿no? Que no es algo fragmentado que ocurre. Y tenemos que tener esa capacidad de poder analizar esa problemática dentro de una coyuntura, ¿no? Dentro de, sistemas de opresión, sistemas de explotación, en los cuales nosotros vivimos y las personas están insertadas, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro que dentro de la división social del trabajo, nosotros pertenecemos a la clase trabajadora, necesariamente tenemos que vender nuestra mano de trabajo, nuestra fuerza para poder subsistir, y las personas con las cuales nosotros trabajamos, en general, los trabajadores sociales, son las personas que han quedado por fuera. Sabemos que las condiciones de pobreza han sido estructurales, siempre digo esto, la gente nace pobre desde antes de haber ingresado a la panza de su madre. Y las situaciones de exclusión y de la falta de acceso a muchas de las oportunidades que brinda el sistema están íntimamente ligados con estas condiciones materiales de existencia. Y en el caso de las mujeres, las opresiones de género justamente se encuentran totalmente atravesadas y presentes. Entonces, desde ese análisis crítico no podemos no considerar y tomar como un problema aislado, ¿no? De que la persona está en esa situación porque realmente se portó mal o porque no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, digo, yo siempre digo esto, por ejemplo, esta cuestión de problematizar porque un pibe a los 13 años accede a las drogas de una manera más fácil que acceder a la escuela, ¿no? Yo siempre, una de las preguntas que les hago a los usuarios que llegan al patronato es, che, ¿cuándo empezaste a consumir? ¿A qué edad tenías? Y no es una pregunta prefijada ya por la institución. El rango de acceso al consumo de drogas es entre 13 y 15 años. Este pibe tuvo el acceso a la falopa. Y no estamos hablando de marihuana. No es un porro que me fumo de vez en cuando el fin de semana con un consumo social. Está íntimamente ligado al consumo de pastillas, alcohol y cocaína, para el que la pudo pagar, y si no al Paco. ¿No? Entonces, digo, empezar a problematizar este tipo de cosas y tenerlas dentro de la categoría de análisis resultan más que necesarias, ¿no? Y ahora después cuando veamos los informes hay ciertos elementos que quiero como resaltar, ¿no? Entonces, después, en una de las partes, Mayardi va a hablar, me voy a saltar algunas cosas porque quiero que veamos los informes sociales, pero igual que lo tienen a mano, así que lo pueden leer y profundizar. Entonces, dentro del quehacer profesional vamos a tener determinadas finalidades, ¿no?, que se nos van a presentar, y los informes van a adquirir ciertas características
elabora, ¿no?, una serie de categorías de estos informes y los clasifica como informes de actuación, que son aquellos que generalmente son requeridos por los supervisores institucionales, donde vamos a registrar y sintetizar un proceso de intervención profesional. O sea, nos van a pedir que demos cuenta exactamente de qué venimos trabajando, qué venimos trabajando, por qué lo venimos trabajando. Y en realidad, digo, es importante que nosotros lo consignemos. Digo, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué estamos haciendo determinada cosa? Dar cuenta de ese proceso que estamos desarrollando con ese usuario. Después va a haber informes de gestión de recursos, bueno, que son justamente los que tienen la intención de solicitar, ¿no?, digo, determinado recurso dentro de ese proceso de intervención, ¿no? Entonces, ese informe va a estar vinculado justamente con la asignación de prestaciones, como puede ser un programa social. Después vamos a tener informes de derivación, ¿no?, que esa finalidad tiene que ver con dar a conocer una situación problemática a una institución, ¿no?, y a otros profesionales, para poder tener estrategias conjuntas dentro de la intervención. Y acá quiero hacer hincapié en el secreto profesional, ¿sí? Algo fundamental. En general, a veces no consideramos estas cuestiones. Nosotros estamos manejando información que hace a la vida de las personas y tenemos la obligación, dentro del marco del secreto profesional, de garantizar justamente el resguardo de esa información. Uno de los supuestos por los cuales yo puedo transferir el secreto profesional es a otro profesional que también se encuentra matriculado y colegiado de la misma manera que nosotros. Entonces, si yo voy a hacer un informe de derivación, y constituyo un informe social para derivar, tengo que tomar los recaudos necesarios para que yo le quiero transmitir el secreto profesional. Entonces, a ver, en general yo voy a ir con mi informe social, lo voy a llevar a la institución y no lo voy a llevar así como está, o sea, firmado y lo voy a poner adentro, lo voy a pegar con plasticola para que nadie lo abra. Puedo escribir afuera la leyenda, información contenida en el marco del secreto profesional, firmarlo, ponerle mi nombre con mi sello y matrícula profesional y entregarlo en la mesa de entradas. ¿Qué pasa si yo no hago eso? ¿Y saben qué? Ese informe lo va a leer medio mundo. Entonces digo, esas cosas a veces no las cuidamos y no las problematizamos y es necesario tenerlas en cuenta. Después vamos a tener informes de procesos grupales, ¿no? Que generalmente lo que hacen es dar cuenta de un devenir que viene atravesando el grupo, no en un determinado periodo de tiempo. Y después también tenemos informes de evaluación, que son los desarrollados ante la necesidad de elaborar, por parte del profesional, un parecer o una pericia de determinada situación a fin de orientar o incidir una decisión propia o de un tercero. Estos casos en general se presentan cuando trabajamos como peritos, ¿no? Saben que podemos trabajar como peritos, trabajadores sociales, que tenemos que hacer el curso de práctica procesal. Después, una vez que tenemos el título habilitante, podemos realizar el curso de práctica procesal, que el colegio profesional en este momento lo tiene gratuito, o lo tiene no arancelado, digo porque sí tiene un costo, pero el colegio profesional a todos los matriculados lo ofrece de forma no arancelada y en este momento se está cursando virtual. Así que digo, sépalo que es un recurso con el cual contamos, que es una gran conquista porque durante mucho tiempo ese curso de práctica procesal fue pago y no era barato, además. Así que bueno, yo tuve la oportunidad de hacerlo no arancelado, brindado por el colegio profesional. Bien, entonces, vamos a los informes, para poder, como por ahí, entender los elementos, porque mi finalidad de haber traído los informes sociales tiene que ver con, bueno, che, hablamos un montón de cosas y todo lo demás, pero en lo concreto, ¿cómo lo escribiste? O sea, digo, ¿no? Porque hablamos un montón de cosas, le hicimos los recancheros, planteamos un montón de, tengan que tener en cuenta esto, tienen que tener en cuenta lo otro. Bueno, pero a ver, en lo concreto, ¿cómo se manifiesta este tipo de cosas? Bueno, yo les cuento, dentro del trabajo, dentro de mi espacio socioocupacional, yo trabajo y tengo bajo la supervisión a todas las mujeres que se encuentran bajo la situación de arresto domiciliario. Yo traje 2 informes, ¿no? Que
hacen y dan cuenta del proceso de intervención profesional, ¿no? Los dos primeros informes que están relacionados con 2 mujeres que tengo como arresto domiciliario son mujeres que se encuentran bajo monitoreo electrónico, es decir, que el control de que si la persona cumple o no cumple, lo hace un monitoreo electrónico. Yo siempre me paro también desde este lugar, yo no soy personal de una fuerza de seguridad para controlar si una persona cumple un proceso de detención o no lo cumple. Eso le corresponde y son funciones inherentes a las fuerzas de seguridad, no tiene que ver con nuestras incumbencias profesionales, ¿no? Entonces, yo me paro desde ese lugar en general, siempre planteo esta cuestión, o sea, no es mi responsabilidad informar este tipo de cosas, sí es responsabilidad del monitoreo electrónico ver ese tema. En todo caso, puedo informar que la pulsera no funciona bien, porque sepan, además, que estas pulseras que se le asignan generalmente las mujeres pobres tienen un montón de fallas. O sea, pueden fallar porque salieron al patio a tender la ropa y de golpe se te aparecieron 5 patrulleros a la puerta de tu casa y vos colgando la ropa. Me pasó, lo cuento y fue verdad. Me pasó. De una mujer embarazada tendiendo la ropa a la puerta de su casa y se le aparecen 5 patrulleros porque había saltado como que ya no estaba en su casa. Sucedió. Y el juez deliberadamente decidió meterla presa. Embarazada. Sí, porque él sostenía que no, porque Montero le dijo que no funcionó, que había saltado la chicharra. Y cuando llegan los 5 patrulleros estaba colgando la ropa en el patio. Digo, estas cosas suceden. Entonces siempre tengo en cuenta esto, que si tenemos fallas de la pulsera, al toque lo informo. Es decir, che, la pulsera no está fija, no está andando bien, tengan en cuenta eso. Bueno, hay una coyuntura en general, ya esto ya más o menos antes se los había como abordado. La mayoría de las mujeres que se encuentran en arresto domiciliario, el fundamento de los arrestos, la legislación es que todas aquellas mujeres que tengan niñas menores de 6 años les corresponde este derecho, ¿no? Y entre ellos se evalúa justamente la situación de ser madre y tener mujeres, se encuentran, ejerciendo el rol de la reproducción social que está íntimamente ligado, ¿no? En la mayoría, observamos, varones ausentes en el ejercicio de la responsabilidad de la paternidad y de los roles de cuidado, ¿no? En general, son padres que pasan cuota alimentaria, eso ni hablar. Ni hablar. En general, nos encontramos muy pocos papás que pasan cuota alimentaria. Mucho menos que crían y educan. Y esto también es para problematizarlo, ¿no? Sumado a la precariedad de las condiciones materiales de existencia, tengan en cuenta que una persona está bajo arresto domiciliario no puede trabajar, por lo tanto no puede salir a encontrar alternativas de vida necesarias para poder subsistir. Nadie le lleva la comida, nadie se hace cargo del gasto cotidiano. La mayoría tiene como único ingreso fijo y estable la asignación universal por hijo, ¿no? Como único ingreso, y después dependen de alternativas de subsistencia propias. En uno de los casos que yo les estoy planteando, por ejemplo, la piba vende cosméticos, o sea, y ahora está por empezar a vender ropa interior y medias en su casa, como una alternativa de subsistencia, ¿no? Y tengan en cuenta que la vida del sujeto ocurre simplemente en un espacio determinado, donde hay un montón de limitaciones, o sea, estamos hablando de mujeres que no salen a llevar a los pibes a la plaza, o sea, cuando el pibe está histérico y loco, y a veces tenemos como esta estrategia de que, bueno, llevamos al pibe a pasear, bueno, acá no existe esa posibilidad, todo el cotidiano se desarrolla en un marco de 4 paredes y un perímetro, no pueden violar, no pueden salirse porque la chicharra falla. Entonces eso significa que a veces no sé, si el pibe salió corriendo, se fue corriendo hasta la esquina, cosa que ocurre 2x3 que lo sabemos, no puede salir a buscar a su hijo. Otras de las situaciones muy comunes tienen que ver con las llevadas al médico. Las llevadas al médico suelen a veces ser altamente complejas, donde tenés al nene a las 12 de la noche volando de fiebre
y tenés que encontrar a alguien que lleve a tu hijo al médico. En general, esto es una disputa bastante importante que tenemos con los tribunales en general, y tratamos de visibilizarlo bastante, y tiene que se considere esta situación, ¿no? O sea, es una emergencia médica. Tiene derecho a salir a llevar a su hijo al médico. O sea, porque justamente tiene que ver, no solamente con los derechos de ella, sino que tiene que ver con los derechos del niño, ¿no? Importante. Entonces, por ahí les invito a ver uno de los informes, que es el de Mayra, por ejemplo. ¿No? Yo les denominé Mayra, son todos nombres ficticios. Ustedes van a ver claramente que a los fines educativos todos sus datos de base están todos tapados correctamente, protegiendo también parte del secreto profesional de no... Es mortal, porque le pedí permiso, por supuesto. Le dije, me parecía como interesante poder traerlo para problematizar también, digo, estas realidades. Y este informe social tenía dos objetivos, ¿no? Yo, por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte de observaciones, yo hago siempre, digo, como toda una exposición. Bueno, otra cosa, perdón, que quiero señalar anteriormente, vieron que arriba, justo el informe, tiene, bueno, todos los datos de base. Bueno, a esto es lo que me refería con la estandarización de los informes, ¿no? Que siempre nos ponen como un montón de ítems que tenemos como que completar previamente para poder generar el informe social. Bueno, a estas cosas son a las cuales me refiero con los procesos de estandarización. Ustedes vieron que hay un montón de cosas que están vacías y bueno, claramente no las completo, ¿no? Completo lo que sí considero que hay que completar. Ustedes, bueno, en la primera parte de observaciones, esta parte es una construcción propia, ¿eh? Siempre digo, acá nadie me dijo que tenía que escribir en observaciones. Yo siempre ahí hago la exposición de cuál es el objetivo que tiene este informe, fundamental, y después qué técnicas táctico-operativas yo implementé para poder confeccionar esta información. En principio siempre hablo de proceso de intervención profesional, porque entiendo que la información que uno vuelca en un informe social no es solamente la que vuelca en la entrevista domiciliaria, sino que también es fruto del conocimiento que va teniendo del caso a lo largo de las sucesivas entrevistas, comunicaciones que uno va teniendo con la persona involucrada, ¿no? Entonces, dar cuenta de ese proceso, o sea, yo sé que ese informe va a dar cuenta de un proceso, no va a dar cuenta de la información que me dio solamente la persona cuando fue a su casa. ¿Sí? Después, bueno, el tema de poder identificar qué tácticas técnico-operativas yo utilicé también es algo importante, poder decir, bueno, a ver, la información es fruto de esto, ¿no? Para poder obtener toda esta información, yo hice todas estas acciones, ¿no? Y dar cuenta del trabajo. Bien, después, bueno, el objetivo de este informe tenía que ver con dos cuestiones. Primero era para postular para un programa, para gestionar una prestación, ¿no? Y el otro era poner en conocimiento al juzgado interviniente sobre la realidad socioambiental de la persona, ¿no? Que estábamos supervisando. Entonces, ustedes vieron que yo ahora hace un rato cuando hablé del tema de las funciones de los informes sociales, yo en este caso utilicé este informe social con dos objetivos, ¿no? Claros. Un poco, dar cuenta para que la persona pueda acceder a una prestación, que es un programa, que el patronato se llama Más Trabajo, Menor Reincidencia, que en realidad es el potenciar trabajo, que es una prestación mineraria para acceder de forma mensual, es decir, que cumple esta finalidad de la gestión de recursos, y por el otro lado es un informe de derivación, o sea, donde yo estoy poniendo en conocimiento también frente a otros profesionales de cuál es la realidad de la persona, para que tenga una visión más acabada y que se consideren determinadas situaciones al momento de tomar decisiones en la relación al caso. Y ahora voy a decir, además, otra de las cosas que a mí me motivó esto, ¿no? En principio habíamos tenido un episodio donde a las 12 de la noche esta mujer vive con sus dos hijas, que tienen 2 y 3 años. Entonces tuvimos el primer episodio, 12 de la noche, 38 grados de fiebre, la nena de 3 años. Ella llama a monitoreo para avisar que se va a trasladar al hospital para llevar a su hija para que reciba atención médica. Estábamos en plena pandemia, en pleno contexto del aislamiento, ¿no? Y en ese momento, cuando ella llama a monitoreo y avisa esto, le dicen que no. Le dicen, no, usted no se puede trasladar, porque
El juez no lo autorizó, entonces si no hay autorización judicial es que no se puede mover en su casa. Eso significa que dijo, pero ¿qué hago? Ella lloraba, me acuerdo que lloraba, estaba altamente angustiada con esta situación y tuvo que conseguir que viniera alguien, un familiar, para que lleve a su hija a que reciba atención médica. Que no siempre ocurre, no siempre tenemos familiares dando vueltas en ese momento que me puedan venir a ayudar, ¿no? Ese fue uno de los hechos. Y el otro hecho fue que le negaron la salida. Ella tenía una salida en algún momento, cuando estaba interviniendo el juzgado de garantías, ahora interviene un tribunal criminal, tenía una salida todos los terceros viernes de cada mes, en horario de la mañana. Ella podía salir durante una hora para trasladarse al supermercado a comprar con la tarjeta alimentaria. Ustedes saben que es una tarjeta como cualquiera otra de débito, que solamente las compras son personales, ¿no? Ella tiene, al tener niños menores de 6 años, le corresponde la tarjeta alimentaria, y el fundamento que dieron es que representaba una morigeración, de alguna manera, un beneficio que ya le habían dado. Watts. O sea, la pregunta es, ¿desde qué lugar vos lo ves como una morigeración? ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de tener un sueldo todos los meses, tener una heladera llena y seguramente esa noche pedir comida por delivery, ¿no? O sea, estábamos hablando, dice Paula, que no entendí. Paula, a lo que nos referimos es esto. Los arrestos domiciliarios tienen una finalidad concreta, que tiene que ver con ejercer las tareas de cuidado y de crianza, ¿no? Si vos tenés la tarjeta alimentar, ¿no? Se supone que por lógica deberían dejarte salir a comprar. Bueno, nosotros ese derecho lo habíamos conquistado. Cuando ella cambia de juzgado, porque avanza el proceso penal, esto lo tienen que haber visto en derecho penal, que en un proceso judicial primero interviene el juzgado de garantías, después interviene el juzgado, el tribunal, que va a ser quien va a celebrar el juicio. Cambiamos de juzgado, cuando pasamos al tribunal, el tribunal revoca ese permiso, porque sostiene que va a representar como una morigeración, como un ablandamiento de la medida de detención. No estábamos hablando de que iba a ir a la plaza a jugar, estábamos hablando de que iba a ir al supermercado a comprar comida, con una tarjeta que solamente ella puede utilizar, y que es comida para sus hijas. Entonces, a ella le revocan ese permiso para poder salir. Entonces, se desconocen realmente, las condiciones materiales de existencia. Justamente ese día, yo había estado en su casa porque no tenía leche. O sea, no tenía leche. O sea, literalmente, no tenía leche para darle a las nenas. Bueno, yo conseguí leche. Cuando digo que conseguí leche no era porque la institución tenía, sino porque articulé con una organización social que tiene un tendero, fui, busqué la leche y le llevé la leche, ¿no? A la piba en ese momento. Junto con, con algunas revistas tipo educativas para niñas, desarrollar alternativas para poder estar con sus niñas. De hecho, ella no lleva a su nena más grande al jardín, porque la nena no hay forma, o sea, está tan acostumbrada a estar con su mamá, que no puede ir al jardín, va al jardín y quiere estar con su mamá, pero su mamá no puede hacer el proceso de adaptación con ella, porque su mamá tiene arresto domiciliario. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que hace unos días que se planteó como un debate enorme, pero acá estamos hablando de derechos, ¿no? Estamos hablando de una persona que cuando vos le preguntás, yo siempre problematizo esto, cuando vos a los hombres les preguntás por qué no siguieron estudiando, las respuestas son dos, en general. Y no, porque empecé con problemas, porque la verdad es que nada, me empecé a portar mal y qué sé yo, empecé a consumir. O la otra respuesta es no, porque había que ir a trabajar, porque nada, en mi casa nos moríamos de hambre, éramos un montón. Y después la pregunta, cuando vos se le haces a una mujer, sí, ¿por qué dejaste de estudiar? ¿Por qué no te capacitaste? ¿Por qué tal cosa? La respuesta es totalmente vinculada con el embarazo. La respuesta, en general, está relacionada con la maternidad.
Es decir, que la maternidad, en estos casos, digo, y la falta de un mundo, digo, que sea inclusivo, que te permita maternar y estudiar, provoca que mujeres a temprana edad, sumado al embarazo adolescente, sexual integral, acceso a la información. O sea, yo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la piba nunca se ha hecho un control ginecológico, nunca en su vida, ¿no? Entonces trabajamos un montón todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Un montón. Y de hecho le gestioné todo un permiso y la acompañé al ginecólogo por primera vez en su vida. No, digo, todas estas cosas que para nosotros, digo, nosotras puede ser como se cae de maduro, ¿no? Bueno, acá estábamos hablando de, digo, una situación así. Entonces, digo, todo esto tiene que ver con cuestiones estructurales, ¿no? A lo mejor este rol de la reproducción y que limita y condiciona en un mundo donde no se prevé. O sea, a ver, ¿cuántos lugares tienen guarderías para que dejemos a nuestros niños y podamos trabajar? ¿Cuántos lugares tienen, digo, instituciones educativas tienen guarderías para dejar a los niños mientras nosotros estamos cursando y estamos estudiando, ¿no? Esa es la pregunta, no hacernos. ¿Cuántos lugares? Y son muy pocos. La otra constante es el empleo informal. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, en la situación económica laboral, cuando hablamos de trayectorias educativas, siempre son trabajos relacionados en el ámbito informal, absolutamente en el ámbito informal. Nunca tuvieron obra social, por ejemplo, cobertura de salud, aportes, seguridad social. ¿Qué es eso? O sea, digo, no es algo que esté como constante, ¿no? Entonces, fui hilando el informe de tal manera de poder evidenciar con estos elementos objetivos, ¿no? Todas estas categorías de análisis que les estoy enunciando. Entonces, seleccioné la información, claramente hay mucha más información para volcar, pero yo seleccioné la información con la realidad objetiva que yo estoy observando y que conozco el presente caso para poder visibilizar todas estas cuestiones, ¿no? Que estamos problematizando y analizando. Por ejemplo, si ustedes ven, bueno, hay una parte de reseña social donde numero todas las intervenciones profesionales, pero después, en la parte, por ejemplo, del análisis profesional, uno acá se plantea una pregunta y una coyuntura importante. Yo podría haber dicho, che, mirá todo lo pobre que es esta piba. Y podría haber dicho, no, porque tiene esto, carece del otro, y pobre, y no sé, y le falta la leche y todo lo demás. Entonces me estaría parando desde un lugar del merecimiento, de que el otro es suficientemente pobre para recibir tal cosa. O podría pararme desde el lugar de sus derechos y de la consideración de exclusión sí, que tiene por los atravesamientos de clase y de género. Entonces ustedes pueden leer, o sea, yo lo escribo así, soy como medio intensa en estas cosas, digo, pongo, ante lo expuesto en el presente informe, que pone en evidencia la precariedad de las condiciones materiales de existencia del usuario y su familia, en ejes centrales como son la equidad de género, igualdad de género, el acceso al derecho al trabajo, la alimentación, a la vivienda, a la salud y la educación, entre otros derechos, es que se considera fundamental el otorgamiento del programa, total, a fin de poder cubrir necesidades del grupo familiar, contribuir a la manutención y fundamentalmente contar con un soporte para poder subsistir y crecer a nivel educativo. Y de hecho, si ustedes pueden notar, cuando relato la cuestión educacional, el año pasado intentamos que se insertara, pero ¿saben qué tiene? Olvídate, ¿qué educación virtual estamos hablando? ¿De qué manera va a poder continuar estudiando y capacitándose y fortaleciéndose? Si lo único que tenía era un teléfono que servía para llamadas y que en algún momento dejó de funcionar, ¿no? Entonces, todas estas cosas marcan la dificultad del acceso y de las oportunidades, ¿se entiende? Chicos, se está por cortar en 3 minutos 50. Tenemos dos opciones. O volvemos a iniciar y nos quedamos un ratito más, o no sé, o tenemos que hacer como un cierre introspectivo de la clase. No sé. Les propongo, ¿tienen un ratito más y podemos hacer un cierre o quieren que cortemos ahora?
Respóndanme ya, porque tenemos 3 minutos. Bueno, entonces, siguiendo con esto, ¿no? Y después, además, continúe con esto, ¿no? Resulta evidente que los atravesamientos y condicionamientos relativos a las funciones socialmente asignadas en la reproducción social a las mujeres, propia de las opresiones patriarcales instauradas en nuestras sociedades, ha puesto en situación de desventaja al usuario en materia de acceso a la educación, adquisición de herramientas para desarrollarse laboralmente, acceder a recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, adquirir recursos simbólicos para poder desarrollar otras alternativas a lo largo de su vida, y acceder a posibilidades que le han sido negadas por los atravesamientos de clase y de género. Nada, intensa estuve, muy intensa. Y ahora viene lo otro, o sea, digo, pongo esto. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que se solicita al juzgado considere dichos atravesamientos y además se contemplen necesidades relativas a la función del cuidado, como son el poder atravesar los procesos vitales educativos de sus hijas, llevarlas al médico ante emergencias y controles, y atender situaciones propias de la situación de crianza. No, entonces, ustedes fíjense en cómo llego a escribir esto. Utilicé todos los elementos objetivos de la realidad, ¿no? Yo tenía objetivos claros dentro del proceso de intervención profesional. Entonces, utilicé estos elementos objetivos de la realidad, ¿no? Para visibilizar esta cuestión estructural. Y mi informe, claramente, es un informe que denuncia las condiciones materiales de existencia, los atravesamientos de clase y de género, que atraviesan la vida de la persona. Bueno, se corta, arranco uno más y se conectan los que pueden. ¿Les parece? Hagamos así. Así le damos como por lo menos un cierre, aunque sea un ratito más, ¿sí? Pues si no quedamos ahí como medio colgados. Entonces, digo, ¿se entiende cómo llegué a escribir esto? Sí. Y que cada cosa fue pensada, cada elemento fue pensado. O sea, a ver, cuando digo de que, no, la piba no puede estudiar porque no tiene teléfono. O sea, primero conté que no tenía teléfono, qué le había pasado, ¿no? Y que después el padre le compró uno, y por qué hoy sí tenemos esta posibilidad de que por ahí pueda empezar a estudiar aunque sea modelo de distancia, ¿no? Porque claramente el objetivo es que ella pueda adquirir herramientas necesarias, o sea, mi objetivo dentro de la intervención profesional es que ella pueda adquirir herramientas necesarias que le permitan poder tomar cierto control y más riendas de su vida, que tenga más herramientas para poder conseguir un laburo, para que pueda desempeñarse un montón de otras actividades, que le permitan resolver el cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, que mientras tanto, como lo nombramos siempre a veces, los procesos de detención, que pueden ser mientras tanto poder capitalizar ese tiempo, ¿no? En la adquisición de este tipo de herramientas, que son tan necesarias para poder desarrollarnos en la vida. Y también en la adquisición de herramientas simbólicas, ¿no? Por ejemplo, la salud sexual y reproductiva es un eje central, que pueda controlar la cantidad de hijos, de cuándo y cómo tenerlos, es importante, no que sea algo que nos sucede en la vida y nos transcurre. Pero para lo cual necesito información